Bienvenidos un día más a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde destapamos todos los secretos jugosos de nuestros famosos favoritos. Espero que tu copyright y listos para un cafecito cargado, porque hoy tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos del fandom kanyamanista. Su abu copyright is leudo bien el tutulon Kanyaman y Demetuz Demir, videollamada secreta. ¿Los pillaron? Y no es un rumor cualquiera, tenemos detalles que os van a dejar boquiabiertos. Antes de que sigamos y para que no os perdáis ni una sola exclusiva, os invito a que os suscribáis al canal. Aquí somos como detectives privados, siempre buscando la verdad detrás del brillo y el glamour. Así que dadle a la campanita para que YouTube os avise de cada nuevo vídeo explosivo. ¿Listos? Pues vamos a por ello. Hace ya un más menos os que termino Superíndice 3 Erkenci Kwai, Pu Jaros o más menos Ador, la telenovela que catapultó Superíndice 3 a Kanyaman y Demetuz Demir a la fama internacional. Una serie que nos enamoró Superíndice 3 con su cúmica arrolladora, sus paisajes de ensueño más menos y una historia de amor que parecua sacada de un cuento de hadas. Pero como suele pasar, la magia de la pantalla a veces no se traduce a la realidad. O eso creamos. Porque desde el final de la serie, las aguas parecuan haberse calmado. Kanyaman siguió Superíndice 3 su camino, triunfando en Italia y otros pauses con nuevos proyectos, mientras que Demetuz Demir se consolidaba como una de las actrices queridas y solicitadas de Turquía, protagonizando exitosas comedias románticas y dramas. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales, con relaciones que, aunque algunas no duraron, parecuan indicar que la historia de amor que muchos fanáticos anhelaban se había quedado en el terreno de la ficción Superíndice 3N. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante meses han circulado rumores, susurros en las redes sociales, comentarios a media voz en foros de fans. Se hablaba de encuentros secretos, de miradas Superíndice 3 cómplices, de mensajes ocultos en sus publicaciones. Pero nada concreto, nada que pudiu copyright Ramos confirmar con pruebas su Superíndice 3 lidas. Hasta ahora. Gracias a una fuente cercana a uno de los dos actores y creedme, hemos sudado tinta para conseguir esta información Superíndice 3N, hemos podido confirmar que efectivamente Kanyaman y Demetuz Demir han estado manteniendo contacto de forma discreta. ¿CU Superíndice 3 mo? Atrabu copyright S de videollamadas. Como los. Y no hablamos de una simple felicitación Superíndice 3N de cumpleaños más menos, o un mensaje pido por Navidad. Hablamos de conversaciones largas, profundas, que se prolongan durante horas. Ahora bien, ¿de qué copyright hablan en esas videollamadas? Aquí es donde la información Superíndice 3N se vuelve un poco difusa, pero nuestra fuente nos ha dado algunas pistas jugosas. Parece ser que al principio las conversaciones se centraban en recuerdos de Erkenci Kwai, en anu copyright dotas del rodaje, en chistes internos que solo ellos dos entendían. Una forma, tal vez, de revivir aquellos momentos mágicos que compartieron y que les unieron de una manera tan especial. Pero con el tiempo, las conversaciones fueron evolucionando. Empezaron a hablar de sus proyectos actuales, de los retos a los que se enfrentan en sus carreras, de sus inquietudes personales. Se convirtieron, en cierto modo, en confidentes el uno del otro. Y aquí es donde la llama de la esperanza se enciende de nuevo para muchos fans. Podrá ser que, detrás de estas conversaciones, se tu copyright gestando algo Podrá ser que la cúmica que vimos en pantalla siga latente, esperando el momento adecuado para volver a florecer. Claro, muchos podrán copyright y pensar que esto no significa nada, que dos amigos pueden hablar por videollamada sin que haya ninguna intención Superíndice 3N romántica de por medio. Y tenu copyright is razú Superíndice 3N, no podemos sacar conclusiones precipitadas. Pero teniendo en cuenta la historia que une a Kan y Demet, la pasión Superíndice 3N que despertaron en millones de personas en todo el mundo, y la insistencia de los rumores que les persiguen desde hace aún más menos es difícil no ilusionarse. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Según nuestra fuente, estas videollamadas no son algo esporádico, sino que se producen con cierta regularidad. No todos los días evidentemente, pero con la frecuencia suficiente como para indicar que existe un interu copyright real en mantener el contacto. Y aquí es donde la pregunta del millu Superíndice 3N surge inevitablemente: ¿por qué copyright tanto secretismo? Si solo son amigos, ¿por qué copyright no hacen públicas estas conversaciones?
¿Por qué copyright se esfuerzan tanto en ocultar su relación superíndice 3N? La respuesta, como puedo copyright is imaginar, no es sencilla. Podrá ser que ambos quieran proteger su privacidad, que teman la reacción superíndice 3N de los medios y de los fans. Recordemos que en su momento, la presión superíndice 3N mediática fue muy intensa y que ambos sufrieron las consecuencias. También copyright N podrá ser que simplemente no quieran dar falsas esperanzas a los fans, que prefieran mantener las cosas en un terreno de amistad sin alimentar rumores de romance. Pero también copyright N existe otra posibilidad, una que a muchos les gustará creer, que es tu copyright N tanteando el terreno, que es tu copyright N viendo si existe la posibilidad de retomar la relación superíndice 3N ayu donde la dejaron. Quizú ese ambos han madurado, han aprendido de sus errores y estu, N dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor. O quizú ese simplemente estu, N disfrutando de la compa más menos ua del otro, sin presiones ni expectativas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que estas videollamadas secretas confirman que Kanyaman y Demet Özdemir siguen teniendo una conexión superíndice 3N especial, una chispa que no se ha apagado con el tiempo. Y eso en el mundo del espectrum culo, es algo que vale oro. Ahora, la pregunta es, ¿CU superíndice 3 mo seguiru esta historia? ¿Se atreveru N a dar el siguiente paso y a mostrarse juntos en público? ¿O seguiru N manteniendo su relación superíndice 3N en secreto, lejos de las CU, maras y de los focos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos a QU con nuestros radares encendidos, buscando pistas y analizando cada uno de sus movimientos. Porque como bien sabu copyright is, en este canal no nos perdemos ni una. En resumen, hoy os he mostrado la confirmación superíndice 3N de que Kanyaman y Demet Özdemir siguen manteniendo contacto a trabu copyright S de videollamadas secretas. Unas conversaciones que al parecer, han evolucionado con el tiempo y que despiertan de nuevo la esperanza entre sus fans. Hemos analizado las posibles razones de este secretismo y hemos planteado las diferentes posibilidades que se abren ante nosotros. La verdad, como siempre, es difícil de desentrar más menos ar, pero nosotros seguiremos investigando para traeros toda la información superíndice 3N de primera mano. Y ahora, familia, quiero daros las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado la información superíndice 3N que os he mostrado hoy, y que os haya hecho reflexionar sobre la relación superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. Creo copyright is que estas videollamadas significan algo mu ese. Pensu is que Kan y Demet deberán darle una nueva oportunidad al amor. ¿O creo copyright is que simplemente son amigos? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, quiero leer vuestras teorías y vuestras predicciones. La sección superíndice 3N de comentarios es vuestra. Y por último, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis copyright is darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Asu nos ayudaru copyright is a seguir creciendo y a traeros ese exclusivas como esta. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el prosuperindice 3 vídeo. Hasta la prosuperindice 3 chismosos. Pero esperad, la cosa no acaba aquí. Porque como buenos detectives de telenovelas que somos, hemos estado atando cabos y reuniendo a UNMU, ese información superíndice 3N. La exclusiva de las videollamadas es solo la punta del iceberg, hay mucho ese debajo de la superficie. Preparad vuestras palomitas y ajustad vuestros auriculares porque vamos a adentrarnos a UNMU, ese en este culebro superíndice 3N de la vida real. Primero hablemos un poco ese de esta fuente cercana. No os imagino copyright is que nos vamos a chivar de su nombre en Somos Profesionales. Pero os podemos decir que esta persona tiene un acceso privilegiado a la vida de uno de los dos actores, lo que significa que su información superíndice 3N es oro puro. Según nos cuenta, estas videollamadas no son solo cosa de ahora, sino que llevan producido copyright dose desde hace bastante tiempo. Al principio eran ese esporúdicas, casi como un hola, CU superíndice 3 mo estu ese, pero con el tiempo se fueron haciendo ese frecuentes y duraderas. Nuestra fuente incluso nos revela superíndice 3 que a veces, las conversaciones se extendúan hasta altas horas de la madrugada, cuando ambos tenuan rodajes importantes al día siguiente. Eso, amigos mos, es una clara seu más menos al de que hay algo ese que simple amistad. Pero la cosa no queda aún.
Hemos estado revisando las redes sociales de Khan y Demet como si no hubiera un mau más menos ana, analizando cada like, cada comentario, cada publicación superíndice 3n. Y hemos encontrado algunas pistas que, aunque por separado podrán parecer insignificantes, juntas forman un patrón superíndice 3n bastante interesante. Por ejemplo, hace unas semanas Demet publicó superíndice 3 una foto en Instagram con un filtro que Khan ha usado previamente en varias de sus historias. Coincidencia, dirú copyright algunos. Pero, ¿y si os digo que ese filtro no es precisamente de los mu.es populares? ¿Y si os digo que ambos han estado intercambiando comentarios con emojis cúficos que solo ellos dos parecen entender? Aún la cosa cambia. Además, no podemos ignorar el hecho de que ambos han hablado públicamente, aunque de forma sutil, sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. En entrevistas separadas, tanto Khan como Demet han expresado su deseo de protagonizar un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película o incluso una obra de teatro. Y aunque no han mencionado el nombre del otro directamente, la forma en que hablan de la química que tenuan en Erkenci Kwai deja entrever que les encantaría repetir la experiencia. Imaginaos la que se liará si volvieran a juntarse en la pantalla. El fandom explotará de alegría y las redes sociales se convertirán en un hervidero de comentarios y reacciones. Pero volvamos al tema del secretismo. ¿Por qué copyright tanto misterio con estas videollamadas? Ya hemos planteado algunas teorías, pero vamos a explorarlas un poco a fondo. Una de las razones podrá ser, como dijimos antes, la presión superíndice 3n medio tica. Recordemos que durante la emisión superíndice 3n de Erkenci Kwai, los rumores sobre un posible romance entre Khan y Demet eran constantes. La prensa turca e internacional le seguía a todas partes, intentando captar una imagen que confirmara su relación superíndice 3n. Y aunque ellos nunca lo confirmaron públicamente, la presión superíndice 3n era tan grande que es comprensible que ahora quieran ser mu.es cautelosos. Otra razón superíndice 3n podrá ser sus respectivas carreras. Tanto Khan como Demet están en un momento muy dulce de sus vidas profesionales, protagonizando proyectos exitosos y cosechando reconocimientos. Quizás teman que un romance público pueda distraer la atención superíndice 3n de su trabajo y afectar negativamente a sus carreras. O quizás simplemente no quieren que su vida personal se convierta en un espectro un culo medio tico. Pero también copyright n hay otra posibilidad que no podemos descartar, que simplemente no es tu copyright n seguros de sus sentimientos. Quizás ambos se sienten atraídos el uno por el otro, pero no es tu copyright n listos para dar el siguiente paso. Quizás necesitan tiempo para conocerse mejor, para ver si realmente hay futuro entre ellos. O quizás simplemente prefieren disfrutar de su amistad, sin presiones ni compromisos. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que el secretismo que rodea estas videollamadas aún más menos ha de ese misterio a la historia y alimenta las esperanzas de los fans. Porque, seamos sinceros, a Q Copyright N no le gustaría ver a Khan y Demet juntos, no solo en la pantalla, sino también Copyright N en la vida real. Será el final perfecto para este culebro superíndice 3n turco que nos tiene a todos enganchados. Y hablando de culebrones, no podemos olvidarnos de las terceras personas. Tanto Khan como Demet han tenido otras relaciones desde el final de Erkenci Kwai, algunas serias que otras. Y aunque ninguna de esas relaciones llegó superíndice 3 a buen puerto, es importante tener en cuenta que estas personas también copyright N forman parte de la historia. CU superíndice 3 reaccionarán si Khan y Demet decidieran retomar su relación superíndice 3n. ¿Sentirán celos, envidia o simplemente alegró por ellos? Además, no podemos olvidar a los fans. La legión superíndice 3n de seguidores que Khan y Demet tienen en todo el mundo es enorme y muy apasionada. Estos fans han estado esperando a este momento durante aún más menos alimentando la esperanza de un reencuentro y analizando cada uno de sus movimientos. CU superíndice 3 reaccionaru, n si finalmente se confirma la relación superíndice 3n. Les apoyaru, n incondicionalmente o les exigiru, n explicaciones. La presión superíndice 3n de los fans puede ser abrumadora y es algo que Khan y Demet tendrán que tener en cuenta si deciden dar el siguiente paso. En definitiva, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es mucho compleja de lo que parece a simple vista.
No se trata solo de dos actores que se enamoraron en la pantalla, sino de dos personas que han compartido momentos mágicos, que han enfrentado desafíos juntos y que han construido una amistad especial. Las videollamadas secretas son solo una pieza de este rompecabezas, pero una pieza muy importante. Porque confirman que la conexión superíndice 3N entre ellos sigue viva y que aún hay esperanza para los fans. Ahora, solo nos queda esperar y ver CU superíndice 3 cómo se desarrolla esta historia. Seguiremos investigando, atando cabos y analizando cada uno de sus movimientos. Y por supuesto, os mantendremos informados de todas las novedades. Porque, como bien sabu Copyright Is, en este canal no nos perdemos ni una. La Pro superíndice 3 vez que nos veamos, podremos tener nuevas e impactantes revelaciones. Estad atentos, chismosos, porque la telenovela de Can y de Metau con acento más menos N no ha terminado. Ni mucho menos. Y para terminar, quiero recordaros la importancia de mantener la calma y la objetividad. Es fácil dejarse llevar por la emoción superíndice 3N y sacar conclusiones precipitadas, pero debemos recordar que se trata de la vida de dos personas reales. Debemos respetar su privacidad y no presionarles para que tomen decisiones que no es tu copyright N listos para tomar. Dejemos que el tiempo siga su curso y confiemos en que, pase lo que pase, ambos serán felices. Gracias por estar ahí, familia de chismosos. Nos vemos en el Pro superíndice 3 vídeo con S exclusivas, S rumores y S salseo del bueno. Hasta la Pro superíndice 3 Sima.